Comentamos ahora sobre el linfoma. La palabra linfoma hace referencia a los cánceres que se originan en el sistema linfático del organismo. Este sistema linfático es el sistema responsable del cuerpo de combatir las infecciones y de mantenerlo sano. Está formado por una serie de estructuras orgánicas que incluyen a las anginas, que son las amígdalas, los adenoides, el vaso, la médula ósea y las cadenas de los ganglios linfáticos, que son masas redondeadas de tejido que se encuentran dispersas por todo el cuerpo. Si bien muchos tipos de cáncer pueden propagarse al sistema linfático, el linfoma en realidad comienza en las células del sistema linfático propiamente dicho. Su manejo corresponde obviamente al oncólogo y al hematólogo pediatra. Los linfomas se dividen en dos grandes categorías en función del aspecto de sus células cancerosas, que son células malignas. Estos dos grupos son el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin, que así se llama, y el linfoma no Hodgkin. Juntos representan el tercer tipo de cáncer más frecuente en la población infantil. El de Hodgkin se refiere o se define por la presencia de unas células malignas que son específicas en los ganglios linfáticos o en otro tipo de tejido linfático. El síntoma inicial más común de este linfoma es un agrandamiento indoloro de los ganglios linfáticos ubicados en el cuello, en la axila o en la región de la ingle. Afecta de forma más frecuente en los primeros años de la vida adulta, generalmente adolescentes y jóvenes. Si el cáncer afecta a los ganglios linfáticos ubicados en el centro del pecho, la presión asociada a la inflamación de estas glándulas puede provocar una tos persistente e inexplicable, falta de aliento y problemas de circulación sanguínea entre el corazón y el resto del cuerpo. Aproximadamente un tercio de los pacientes presentan otros síntomas inespecíficos como son cansancio, falta de apetito, comezón o urticaria. Son frecuentes también la fiebre de origen desconocido, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. El linfoma no Hodgkin puede aparecer a cualquier edad durante la infancia, pero es inusual en niños menores de los 3 años. Tiene una frecuencia ligeramente mayor que el linfoma de Hodgkin en los niños menores de 15 años. En este tipo de linfoma, la célula maligna es un tipo específico de glóbulo blanco, linfocito, que se concentra en los ganglios linfáticos y en ocasiones puede confundir su cuadro con una leucemia aguda llamada linfocítica, siendo la diferencia la forma como se afecta la médula ósea. En el linfoma, la médula ósea suele verse muy poco afectado o no afectada en absoluto, mientras que quienes padecen la leucemia, la médula ósea resulta extensivamente afectada. Estos dos tipos de linfomas suelen ocurrir con más frecuencia en personas que padecen ciertas deficiencias graves de su sistema inmunológico, que pueden ser heredados desde el nacimiento o adquiridos por un virus, como el virus de la inmunodeficiencia humana, o que han recibido tratamiento para suprimir el sistema inmunológico, como en los pacientes que se han trasplantado de algún órgano. También, sin hallar una relación evidente, se consideran en posibilidad los niños que han recibido tratamiento de radio o quimioterapia para desarrollar linfomas en una etapa posterior. En la mayoría de los casos, ni los padres ni los niños pueden controlar en absoluto los factores que causan los linfomas. La mayoría de los linfomas se deben a cambios que se llaman mutaciones no hereditarios, que son errores en los genes de las células sanguíneas en el proceso que se encuentran en crecimiento. No se atribuyen de forma directa a las condiciones ambientales. Para detectarlo o sospechar, se establece que en una consulta de revisión del desarrollo del niño o ya con los síntomas referidos, es posible que el médico perciba los ganglios linfáticos agrandados en su tamaño y en forma adicional otros signos por la extensión de la afección. Ante esa posibilidad, se deberá de revisar en forma intencionada el pecho, utilizando el aparato que es el estetoscopio para determinar o detectar la alteración de los ruidos respiratorios. La palpación del abdomen podrá establecer si hay dolor abdominal o agrandamiento de algunas estructuras en su interior y también para descartar o comprobar si hay un líquido acumulado en esa cavidad.
En forma más habitual, los ganglios se encuentran aumentados de tamaño en respuesta secundaria a la mayoría de las infecciones y de acuerdo a su causa específica pueden ameritar manejo con antibiótico o antiinflamatorio. Al ceder el cuadro, el ganglio en forma progresiva disminuirá a su tamaño normal. Se podrá sospechar de alteración en el ganglio cuando al paso de 2 meses no haya la disminución del tamaño y mucho más si hay incremento mayor o se asocia con otros ganglios en crecimiento en ese periodo de tiempo. Ante esa evolución, el médico puede plantear el estudio del tejido mediante el proceso de biopsia que se puede hacer mediante una punción por aspiración por medio de una aguja hueca o extraerlo por una pequeña incisión en la piel bajo anestesia. La revisión de este tejido por el especialista que se llama patólogo establecerá entonces el diagnóstico definitivo. En caso de comprobarse compatible el linfoma, se realizarán estudios adicionales para verificar su clasificación específica, su extensión y alteraciones asociadas a fin de determinar su tratamiento que sea el más adecuado. Esos estudios incluyen muestras de sangre, tejidos adicionales o estudios de imagen para establecer la magnitud de la enfermedad. En base a estos hallazgos, se podrá definir el tratamiento individual para cada uno de los afectados. En su tratamiento se emplean medicamentos especiales que pertenecen a la quimioterapia, que tienen por función destruir de preferencia las células cancerosas sin afectar a las células normales. Estos medicamentos pueden causar efectos secundarios por la destrucción, la eliminación de células cancerosas o por modificar las funciones químicas normales del organismo. Además de la quimioterapia, también se puede recurrir a la radioterapia, que consiste en el uso de radiaciones de gran potencia para reducir los tumores e impedir el crecimiento de las células cancerosas, que se aplican de acuerdo a las características que llega a tener cada uno de los linfomas. Estos recursos terapéuticos no están exentos de algún tipo de riesgo y también de los efectos secundarios, como sería la quimioterapia intensiva para tratar los linfomas afecta a la médula ósea, lo que va entonces a provocar anemia y problemas hemorrágicos, así como un incremento del riesgo de padecer infecciones graves. Tanto la quimio como la radioterapia tienen muchos otros efectos secundarios, algunos a corto plazo, como la caída del cabello, cambios de color en la piel, mayor riesgo de contraer infecciones, náuseas y vómitos de una manera frecuente. Y otros se van a presentar a largo plazo, como serían las lesiones cardíacas y las renales, los problemas reproductores y tiroideos o el desarrollo de otro cáncer en una etapa posterior de la vida, que siempre se deberán de comentar con los padres del niño como esos riesgos. A pesar de que la mayoría de los niños se recuperan del linfoma, algunos que padecen un linfoma muy grave presentan recidivas, que esto es la reaparición del cáncer, pues. En estos casos, los trasplantes de médula ósea y de células suelen encontrar entre las opciones de tratamiento desarrolladas más recientemente. Durante un trasplante de médula ósea o de células madre, se administra quimioterapia intensiva con y sin radioterapia para destruir las células cancerosas residuales. A continuación, se introduce médula ósea o células madres sanas en el organismo con la esperanza de que éste empiece a fabricar glóbulos blancos ya normales que ayudarán al niño a combatir las infecciones. Con la evolución de la medicina se están desarrollando nuevos y prometedores tratamientos de linfoma infantil que incluyen varios tipos diferentes de inmunoterapia, concretamente el uso de anticuerpos para administrar los medicamentos de la quimioterapia o las sustancias químicas radioactivas directamente en las células del linfoma. Este ataque directo a las células del linfoma es posible que evite los efectos secundarios tóxicos que se presentan cuando la quimio y la radioterapia que se utilizan en la actualidad dañan a los tejidos normales y no cancerosos también de nuestro organismo. Tómelo en cuenta, la posibilidad de esta alteración si hay crecimientos ganglionares para llegarlo a descartar de una manera que sea temprana y evitar otro tipo de complicaciones. Si les ha gustado y quieren compartir el enlace, háganlo con sus familiares enviándoselo a través de sus redes sociales. Invítelos también a que se inscriban a nuestro canal de video, Pediatría Alevas en YouTube, y que activen su botón de notificaciones para recibir la información de cuando publicamos un nuevo video.
Agradezco todo su interés que ha mostrado en nuestros videos y les invito a que nuevamente nos acompañen a nuestro próximo. Hasta luego y muchas gracias.